Después de 7 años, le dije adiós a mi marido ingrato. Cuando León llegó a casa de buen humor, yo estaba tirando comida intacta a la basura. Ayer fue nuestro aniversario de bodas. Él había dicho que celebrar solo los dos sería aburrido, y sugirió invitar a sus amigos. Tomé un día libre en el trabajo para prepararme. Hice compras, limpié la casa, organicé la sala y cociné, pero esperé toda la noche, y nadie apareció, ni siquiera mi marido. Descubrí solo por redes sociales que había ido a celebrar el cumpleaños de Xenia, que ya había sido un mes atrás. En la foto, Xenia tenía crema batida en la nariz, y alguien con un anillo idéntico al mío le apretaba la mejilla. El pie de foto decía: alguien insiste en celebrar mi cumpleaños el 18 de cada mes. Es maravilloso ser adorada. ¿Hiciste filete? León miró el filete que había tirado a la basura y suspiró. Si no sabes cocinar bien, al menos no desperdicies comida. Antes, le habría reclamado por abandonarme para celebrar con Xenia. Ahora, ya no me importaba. Seguí limpiando y tirando los restos de la preparación de la noche anterior. León, inesperadamente, me detuvo mientras limpiaba y señaló una caja de comida para llevar. Nora, te traje un pastel. Ok. Agradecí el gesto, ya que León siempre intentaba calmarme con comida cuando me veía molesta, pensando que todo se resolvía con un postre. Mirando el pastel, nunca había visto uno de cumpleaños empacado en una caja de comida para llevar. Claramente, eran las sobras de la fiesta de Xenia de la noche anterior. Come un pedazo, amor. Voy a bañarme. Mientras lo veía ir alegremente al baño, seguí tirando la basura. Al tomar las tijeras para cortar las flores en la mesa, su celular se iluminó. Siempre lo dejaba en modo silencioso cuando llegaba a casa. Sin querer, vi un mensaje de Xenia en la pantalla. León, fuiste tan travieso anoche. Todavía me duele la cintura. Estaba comiendo en un restaurante y revisando fotos cuando la llamada de León llegó. Parecía ansioso por explicar algo. Nora, estaba comprando el desayuno cuando recordé que Mark se casaba hoy. Uno de los padrinos canceló a última hora, y me pusieron como sustituto. Realmente planeaba llevarte conmigo. Asentí sin mucho interés. Bueno, felicidades para él. ¿No estás molesta? ¿Por qué lo estaría? Hubo un largo silencio en la llamada. Pensando que era problema de señal, estaba por colgar cuando escuché a León decir: habrá otra reunión después de la boda esta noche. Prepárate, paso por ti. Estaba a punto de rechazar cuando él cortó la llamada abruptamente. Cuando León vino por mí, Xenia ya estaba sentada en el asiento del copiloto, saludándome por la ventana. Nora, te perdiste la boda de Mark hoy. Pensé que nos despreciabas. Ignorándola, abrí tranquilamente la puerta trasera y subí al auto. Durante todo el camino, León me lanzaba miradas rápidas, y Xenia, claramente molesta, después de observarme de pies a cabeza, comentó con sarcasmo: Nora, ¿no podías haberte arreglado un poco? Aunque ya no seas tan joven, aparecer así en una reunión, la gente podría pensar que eres de otra generación. Levanté la cabeza, encontrando la mirada de León a través del retrovisor. Frunció el ceño y dijo: intenta arreglarte mejor la próxima vez que salgas. Impasible, seguí revisando mi celular, dejando que León se esforzara por mantener una conversación trivial durante el resto del camino. Al llegar al lugar, Mark se apresuró a explicar por qué necesitó a León como padrino de último momento, asegurando que León me habría llevado si no fuera por eso. Se tomó 3 tragos de disculpa para demostrar su arrepentimiento. Yo no estaba en lo absoluto molesta. No te preocupes. Felicidades por la boda. Mientras todos parecían inicialmente sorprendidos por el hecho de que no causara una escena como de costumbre, actué como una persona completamente diferente, desinteresada en su reacción. Pronto, el ambiente volvió a animarse. Alguien intentó que Xenia tomara, y ella miró a León con una expresión de lástima. Él intervino rápidamente para protegerla de la bebida. Observando a ese León tan familiar, pero a la vez tan extraño, me di cuenta de que quizá nunca lo había conocido realmente. En nuestra tercera celebración de aniversario de bodas, durante la cena, uno de sus amigos insistió en que yo bebiera, aunque les dije que no me sentía bien. León, pensando que era solo un capricho mío, me obligó a beber. Esa noche terminé en el hospital, donde descubrí que había sufrido un aborto espontáneo. Cuando desperté, empapada en sudor por el dolor, en lugar de consolarme, descargó toda su ira en mí. ¿Cómo es posible que, siendo mujer, ni siquiera supieras que estabas embarazada? ¿Por qué siempre haces este tipo de cosas en reuniones de hombres? ¿Estás feliz ahora que perdiste al bebé? Recordar eso me sofocaba, haciéndome dar cuenta de lo ciega que había estado al no ver quién era él realmente. Tomé mi bolso y salí de inmediato. Para mi sorpresa, León me siguió a casa enseguida. Tan pronto como entramos, explotó: ¿ya te divertiste lo suficiente? Nora,
Era la boda de Mark y tenías que arruinar el ambiente, ¿verdad? Ante mi silencio, se sintió aún más seguro de sí mismo. Si sigues así, es mejor que nos divorciemos. Antes, una amenaza como esa me habría aterrorizado, llevándome a llorar y disculparme. Esta vez simplemente respiré hondo y sentí un inmenso alivio. Perfecto, respondí con calma. Él se quedó quieto, atónito, como si hubiera escuchado mal. ¿Qué dijiste? Fijé mi mirada en sus ojos y dije que estoy de acuerdo con el divorcio. Sin esperar su reacción, saqué los papeles de divorcio del cajón. Échales un vistazo. Si todo está bien, ¡fírmalo! León, al ver las palabras, acuerdo de divorcio, abrió los ojos incrédulo. ¿Quieres divorciarte de mí? Fruncí el ceño. ¿No fuiste tú quien lo sugirió? Si estaba consiguiendo lo que quería, ¿por qué parecía tan molesto? León empujó los papeles de divorcio que le había entregado. Con razón no haces escándalo. Aprendiste nuevos trucos. Tomó su ropa y salió, sin volver por más de 15 días. Una noche, ya profundamente dormida, me despertó una llamada de Mark. Me informó que León tenía un dolor de estómago terrible después de beber demasiado y me pidió que fuera rápido. Con pereza respondí, si le duele el estómago, llévalo al hospital. Yo no soy doctora. Yo no soy. Si empeora, llama a Xenia. León no fue a ningún lado, pero regresó a casa. Extrañamente, empezó a buscarme en el trabajo con regularidad. No me quejaba. Me acomodaba cómodamente en el asiento trasero cada vez, tratándolo solo como mi chofer. Al principio de nuestro matrimonio, no podía esperar para llevarme y recogerme del trabajo. Después empezó a quejarse de que era inconveniente y dejó de hacerlo. Sin embargo, se aseguraba de recoger y llevar a Xenia, diciendo que era lo correcto cuidar de una joven recién graduada como ella. Además, empezó a enviarme flores constantemente, que yo tiraba a la basura sin pensarlo 2 veces. Antes habría presumido las flores en redes sociales. Esta vez, sin embargo, sus constantes chequeos en mi perfil solo revelaron que mi última publicación fue de hace 4 años, justo después del aborto. Bebé, si tan solo aún estuvieras vivo. Frustrado, colgó el teléfono. Parecía haber olvidado el divorcio. Yo no lo presioné, pues mi abogado seguía reuniendo pruebas. Mi mejor amiga me invitó a un bar, diciendo que debíamos celebrar mi inminente divorcio. Para mi sorpresa, tan pronto como llegué al bar, vi a León. Sus ojos brillaron de sorpresa al verme, y sin esperar una respuesta, me jaló hacia la sala reservada de su grupo. El ambiente cambió de forma extraña cuando todas las miradas se dirigieron a Xenia. Ella me miró y dijo, «Nora, ¿estás acostumbrada a salir a lugares así con nosotros, que somos más jóvenes? ¿Puedes seguirnos el ritmo?» Se echó el cabello hacia atrás casualmente, mostrando la mano con un anillo. Era el anillo de bodas de León. Ese anillo fue diseñado por mí, y León había prometido que nunca se lo quitaría mientras viviera. Al notarlo, León me jaló nerviosamente a un lado, explicando apresuradamente, «Fue solo un juego, perdí, y por eso ella está usando el anillo». Le envié un mensaje a mi amiga preguntándole el número de su sala, mientras hacía un gesto casual. «Sí, le queda bien». Cuando León estaba a punto de explicar más, Xenia de repente me jaló más cerca, con los ojos llenos de falsa inocencia. «Nora, ¿otra vez estás malinterpretando lo que pasa entre León y yo?» Cubrió su pecho como si quisiera que mirara, y allí estaba un tatuaje de un hombre y una mujer besándose. Ya había visto ese tatuaje en León antes. Encontré la mirada aterrorizada de él con una sonrisa disimulada, e hice algo que dejó a todos en shock. Aquel viernes por la noche, cuando acepté la invitación de mi mejor amiga Marcela para asistir a un evento social en un restaurante exclusivo de Ciudad de México, no tenía idea de cómo mi vida cambiaría para siempre. Entré al lugar con determinación. Había pasado semanas recopilando pruebas, organizando mis pensamientos, y convencida de que ya no temía enfrentar ni a León ni a su amante, Xenia. Esa noche, sin embargo, no era para gritar o derramar lágrimas. Era para demostrarles, con frialdad y precisión, que no tenían lugar en mi vida. León me había llamado esa misma tarde para invitarme a cenar. Su tono sonaba sorprendentemente cortés, incluso dulce. «Amor, tenemos que hablar, y quiero hacerlo en un lugar bonito. Te prometo que será diferente esta vez». Una parte de mí quiso creerlo, pero otra, más fuerte, sabía que era solo otro intento patético de manipulación. Acepté la invitación con una sonrisa que él no podía ver al otro lado del teléfono. Cuando llegué, lo vi sentado con su sonrisa ensayada, ajustando su corbata como si todo estuviera bien. Xenia, como era de esperarse, no estaba lejos. Aunque trató de disimular, la miré rápidamente antes de sentarme. Sus ojos, que antes destilaban arrogancia, esta vez parecían nerviosos. «¿Qué tal, Nora?
dijo León, inclinándose hacia mí como si estuviéramos en la primera cita. Bien, León, respondí con calma, observando cómo un par de camareros se acercaban para ofrecerme algo de beber. El ambiente en el restaurante era sofisticado, con mesas decoradas con velas y flores frescas, pero el lujo del lugar no hacía más que intensificar mi resolución. Esperé a que León hablara. Sabía que lo haría. Siempre lo hacía. Sé que últimamente las cosas no han sido fáciles entre nosotros. Quiero arreglar las cosas. Empezar de nuevo. Solté una pequeña risa, sin poder evitarlo. Su tono condescendiente casi era cómico. Antes de que pudiera decir más, saqué mi teléfono y lo puse sobre la mesa. ¿De verdad crees que puedes volver a empezar después de lo que hiciste? Pregunté asegurándome de que mi voz no subiera de tono, aunque mi corazón latía con fuerza. León frunció el ceño, claramente confundido. ¿De qué estás hablando? Con un movimiento tranquilo, desbloqueé mi teléfono y abrí la galería de fotos. Había capturas de pantalla de mensajes que León y Xenia habían intercambiado, conversaciones explícitas, bromas privadas, incluso la famosa foto de Xenia con chantilly en la nariz que publicaron el día de nuestro aniversario. Estoy hablando de esto, dije, empujando el teléfono hacia él. El color abandonó su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, conecté mi teléfono al proyector del restaurante, con ayuda de Marcela, que se encargó de sincronizarlo todo desde su lugar en la barra. En cuestión de segundos, las imágenes aparecieron en una gran pantalla frente a todos los presentes. La primera imagen fue una conversación en la que Xenia le agradecía a León por la pulsera, que significaba tanto para ella, la misma que yo había visto en el cajón de su ropa una semana antes. ¿Qué estás haciendo, Nora?, preguntó León levantándose de golpe. Su voz estaba cargada de ira, pero su miedo era evidente. Mientras tanto, los murmullos en el restaurante comenzaron a aumentar. Varias parejas dejaron de comer para observar lo que sucedía. Solo asegurándome de que la verdad salga a la luz, respondí, levantándome también. Xenia, que hasta ese momento había intentado pasar desapercibida, se levantó apresuradamente. «Esto es una locura. Estás exagerando», dijo, tratando de parecer indignada. La siguiente imagen fue la de ellos dos besándose en un evento al que León me había dicho que no asistiría porque tenía mucho trabajo. Un silencio incómodo inundó el lugar mientras varios invitados miraban con incredulidad. ¿Exagerando? ¿Como cuando tú y León decidieron celebrar tu cumpleaños mensual en lugar de nuestro aniversario? Pregunté con sarcasmo, mis ojos clavados en ella. El golpe fue certero. Xenia se quedó sin palabras, pero no por mucho tiempo. «Esto no es lo que parece», gritó finalmente. «¿Ah, no? Entonces explícame esta», dije, proyectando una foto de la infame tatuaje de los dos besándose. Los murmullos se transformaron en risas y comentarios sarcásticos de los presentes. Algunas personas comenzaron a grabar con sus teléfonos, y fue entonces cuando León explotó. «¡Ya basta!», gritó, pero su desesperación solo avivó las risas a su alrededor. «¿Basta?», repetí, acercándome a él. Mis ojos se clavaron en los suyos, fríos y desafiantes. Por primera vez, León no tenía nada que decir. Su máscara de seguridad y control se había desmoronado por completo. Xenia salió corriendo del lugar, y León la siguió unos pasos antes de detenerse, dándose cuenta de que su reputación estaba hecha a pedazos. Yo, por otro lado, sentí una paz que no había experimentado en años. Esa noche, al volver a casa, recibí un mensaje inesperado. Era de un abogado amigo de Marcela, decir, que me aseguró que tenía algo que podría interesarme sobre las finanzas de León. Mi próximo paso estaba claro. Tras la humillación pública en el restaurante, pensé que León mantendría su distancia. Sin embargo, los días siguientes estuvieron marcados por mensajes insistentes y llamadas que ignoré sin remordimientos. Mi mente estaba en otra parte. La información que recibí del abogado amigo de Marcela había abierto una puerta que no podía ignorar. El martes siguiente, mientras trabajaba en mi oficina en Polanco, recibí un sobre discreto enviado por el abogado, Santiago Ramos. Su nombre era reconocido en círculos legales. Era conocido por ser impecable en la recopilación de pruebas y en su capacidad para descubrir secretos que otros preferían mantener ocultos. Dentro del sobre había documentos bancarios, registros de propiedades y, lo más alarmante, un préstamo de una cantidad exorbitante tomado a mi nombre. Mi pulso se aceleró mientras revisaba los papeles. León no solo me había traicionado emocionalmente, sino que también había puesto en peligro mi estabilidad financiera. Aquella noche, me reuní con Santiago en un café tranquilo. ¿Cómo es posible que yo no supiera de esto?, pregunté, señalando los documentos con frustración. Santiago asintió con calma. León utilizó tu nombre y tu crédito para acceder a este dinero. Técnicamente, eres la responsable legal, pero hay una solución. ¿Cuál?
Si podemos demostrar que falsificó tu firma o que usó este dinero de manera fraudulenta sin tu consentimiento, no solo podrías anular la deuda, sino que también podríamos usar esto como ventaja en el proceso de divorcio. Mis labios formaron una sonrisa amarga. Era una mezcla de alivio y rabia. León pensó que siempre tendría el control, pero esta vez jugaría con mis reglas. Decidí actuar de inmediato. Solicité el divorcio formalmente, y mi abogado incluyó la información financiera en los documentos como prueba de mala conducta. Durante las semanas siguientes, mientras León trataba de restablecerse socialmente tras el desastre del restaurante, fui una sombra silenciosa recopilando pruebas. Un viernes por la tarde, León apareció en mi casa sin avisar. Era la primera vez que lo veía desde aquella noche en el restaurante. ¿Qué haces aquí?, pregunté sin invitarlo a pasar. Nora, necesitamos hablar. No puedes hacer esto. Su tono era de súplica, pero había una dureza subyacente que lo delataba. ¿Hacer qué, León? ¿Protegerme? ¿Defenderme de ti?, dije cruzándome de brazos. Sabes que las cosas no son tan simples. Tú y yo hemos construido esto juntos. Solté una carcajada seca. ¿Construido? ¿Te refieres a las deudas que pusiste a mi nombre sin decirme nada? ¿O a las noches que pasaste con Xenia mientras yo trabajaba para mantener esta casa? León bajó la mirada, pero no por remordimiento, sino porque sabía que estaba atrapado. Eso fue un error. Puedo arreglarlo. Solo no me quites todo. ¿Quitarte todo?, repetí incrédula. Me acerqué asegurándome de que viera el fuego en mis ojos. León, lo único que hago es tomar de vuelta lo que me pertenece. No esperé su respuesta. Cerré la puerta en su cara y me apoyé contra ella, sintiendo por primera vez que tenía el control. Semanas después, durante la audiencia de divorcio, León intentó jugar la carta de víctima, diciendo que yo estaba siendo irrazonable y cruel, pero mi abogado presentó pruebas claras, registros de mensajes que mostraban cómo había desviado dinero a cuentas personales, además de documentos que confirmaban que había falsificado mi firma en más de una ocasión. El juez no tuvo piedad. León perdió casi todo. Se le ordenó transferirme una cantidad significativa como compensación por los daños financieros y emocionales. También tuvo que vender su auto de lujo y su reloj favorito para pagar parte de sus deudas. La expresión de León cuando se dio cuenta de que había perdido no tenía precio. Miró hacia Xenia, que estaba sentada al fondo de la sala del tribunal, esperando ansiosa. Ella trató de mantener una sonrisa, pero sus ojos revelaban otra historia. Sabía que el dinero que tanto admiraba en León estaba desapareciendo frente a sus ojos. Esa noche, celebré con Marcela y Santiago en un restaurante pequeño pero acogedor. Con el dinero que recibí, había pagado todas mis deudas y aún tenía suficiente para invertir en mi futuro. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Marcela mientras brindábamos con copas de vino. Todo lo que no pude hacer mientras estaba con él, respondí con una sonrisa. Esa noche, mientras revisaba los documentos finales en casa, recibí un mensaje inesperado de Xenia. ¿Crees que has ganado? León siempre vuelve a mí. Siempre lo hace. Leí el mensaje con calma y lo dejé sin respuesta. Lo que Xenia no sabía era que León ya había comenzado a desmoronarse, y lo mejor estaba por venir. Habían pasado solo un par de semanas desde que el divorcio se oficializó. Mi vida comenzaba a estabilizarse y cada día me sentía más ligera, como si una enorme sombra hubiera desaparecido. León, sin embargo, parecía estar en una espiral de caos, y lo supe porque los rumores volaban. Marcela siempre tenía noticias frescas de los círculos sociales en los que León y Xenia seguían intentando encajar. Una noche, mientras estaba en casa revisando mis próximos planes de inversión, recibí una llamada inesperada de Marcela. Nora, no vas a creer esto, dijo, su tono claramente emocionado. ¿Qué pasa?, pregunté, curiosa. León y Xenia tuvieron una escena en una de las fiestas de Ángel. Al parecer, ella encontró algo en su celular y se volvió loca. ¿Algo como qué? Marcela dejó escapar una risita. Otra mujer. La noticia no me sorprendió, pero debo admitir que me provocó un extraño tipo de satisfacción. León traicionando a Xenia era una especie de justicia poética. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Unos días después, mientras paseaba por el centro histórico, me encontré con Xenia. Ella estaba sola, sentada en una banca, con su teléfono en una mano y una expresión de derrota en el rostro. Dudé en acercarme, pero algo dentro de mí me empujó a hacerlo. ¿Esperando a León?, pregunté casualmente mientras me sentaba junto a ella. Xenia levantó la mirada, sorprendida de verme. Su expresión pasó de sorpresa a enojo en cuestión de segundos. ¿Qué haces aquí? ¿Viniste a burlarte? Sonreí, pero mantuve mi tono neutral. No, solo me preguntaba cómo estabas. Después de todo, parece que tú y León no están pasando por el mejor momento.
Xenia bufó y miró hacia otro lado. No tienes idea de lo que estás diciendo. León y yo estamos bien. ¿Ah, sí? Pregunté, inclinándome ligeramente hacia ella. Entonces, ¿por qué andaba besándose con alguien más en la fiesta de Ángel? La expresión de Xenia cambió al instante. Su fachada segura comenzó a desmoronarse, y vi algo que nunca pensé que vería en ella. Vulnerabilidad. Él me ama, murmuró, como si estuviera tratando de convencerse a sí misma. Claro, Xenia, así como me amaba a mí mientras estaba contigo. Me levanté, lista para irme, pero antes de dar un paso, Xenia habló nuevamente. ¿Cómo soportaste tanto tiempo? Me detuve. Su pregunta me tomó por sorpresa. No lo soporté. Me mentí a mí misma, pero aprendí, y tú deberías hacer lo mismo antes de que pierdas más de lo que ya perdiste. La dejé allí, sola con sus pensamientos. Sabía que las palabras que le dije se quedarían con ella, aunque no quisiera admitirlo. Poco después, los rumores de las aventuras de León comenzaron a extenderse. No fue solo una mujer, sino varias, las que habían estado en su vida mientras estaba con Xenia. Las fiestas, las noches de trabajo, todo era una mentira tras otra. Xenia trató de mantener la fachada, pero los círculos sociales de los que tanto se enorgullecía comenzaron a darle la espalda. Un día, se decía, Marcela me llamó para contarme lo último. Xenia finalmente dejó a León, dijo con tono triunfante. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Al parecer, León se endeudó aún más y no pudo seguir manteniendo su estilo de vida. Xenia lo enfrentó y él explotó. Hubo gritos, amenazas y todo terminó con ella empacando sus cosas y saliendo de su departamento. Sonreí al escuchar la noticia. Xenia finalmente había probado el veneno de su propia elección. Esa misma noche, mientras terminaba de revisar un contrato para mi nueva inversión, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. ¿Nora? La voz era inconfundible. ¿León? Necesito verte. Reí con incredulidad. ¿Para qué? Es importante. No puedo explicarlo por teléfono. Por favor. Su tono era diferente esta vez. Ya no había arrogancia ni condescendencia. Solo desesperación. Por un momento, consideré colgar. Pero algo me dijo que debía escucharlo. Bien, dime dónde. Esa decisión, aunque tomada con cautela, me llevaría a descubrir algo que cambiaría todo de nuevo. Acordé reunirme con León en un pequeño café en Coyoacán, lejos del bullicio de sus acostumbrados círculos sociales. Llegué unos minutos antes, decidida a mantener la calma y no dejarme llevar por ninguna manipulación. Mientras esperaba, mis pensamientos giraban en torno a su súplica desesperada. ¿Qué podía querer de mí ahora, después de todo lo que había hecho? Cuando finalmente apareció, me sorprendió su aspecto. Había perdido peso. Su ropa parecía elegida con menos cuidado, y su arrogancia habitual había sido reemplazada por una mirada agotada y desorientada. Gracias por venir, Nora, dijo mientras se sentaba frente a mí. No tengo mucho tiempo, así que ve al punto, respondí sin rodeos. León suspiró, frotándose las sienes antes de hablar. Estoy en problemas. Grandes problemas. No pude evitar soltar una risa sarcástica. ¿Esto es una novedad? Nora, por favor. Esto es serio. Las deudas... Hizo una pausa, bajando la voz. Las deudas están fuera de control. Lo miré fijamente, sin expresar simpatía. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Ya no soy tu esposa. No tienes derecho a pedirme nada. León se inclinó hacia adelante, su tono volviéndose casi desesperado. Esas deudas. Algunas todavía están a tu nombre. Si no las pago, también te arrastrarán a ti. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero me esforcé por no mostrarlo. Eso no es cierto. El juez fue claro. Todo lo que pusiste a mi nombre de forma fraudulenta quedó cancelado. León se frotó el rostro con frustración. Eso fue solo una parte. Hay más cosas que no sabía cómo confesar en ese momento. Mi paciencia llegó al límite. Me levanté, dispuesta a irme. Lo resolveré con mi abogado, León. No pienso quedarme aquí a escucharte pedir que te salve. Nora, espera. Su voz se quebró y por un instante vi al hombre que una vez pensé que amaba. Xenia me dejó. Perdí mi trabajo. Los bancos me están persiguiendo. Y si esto sale a la luz, me detuve. Si esto sale a la luz, ¿qué? Bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Hay documentos, pruebas de que usé dinero de la empresa para mis gastos personales. ¿Corrupción, entonces? Dije, cruzándome de brazos. No lo entiendes, insistió. Si me denuncian, terminaré en prisión. Por primera vez, sentí una ligera punzada de lástima. No porque quisiera ayudarlo, sino porque finalmente estaba enfrentando las consecuencias de su egoísmo. Eso es lo que mereces, León. Pero no te preocupes. No pienso hundirme contigo. Salí del café, dejando a León solo con su desesperación. Al día siguiente me reuní con Santiago, mi abogado,
para analizar los nuevos riesgos. Después de revisar la información, me confirmó que podía protegerme de cualquier repercusión legal, pero había algo más que debíamos considerar. Nora, si Leon realmente está involucrado en desfalcos, tienes la oportunidad de reportarlo y asegurarte de que pague por lo que hizo. El pensamiento me tentó. ¿Podría llevar a cabo esa última jugada para cerrarle cualquier puerta que quedara abierta? Mientras reflexionaba sobre la decisión, recibí una llamada de Marcela. Nora, tienes que escuchar esto. ¿Qué pasa ahora? Xenia, está diciendo por ahí que Leon intentó regresar con ella ofreciéndole dinero que ni siquiera tiene. Pero lo mejor es que ella se llevó lo poco que le quedaba antes de abandonarlo. No pude evitar reír. Era irónico que la mujer que Leon había puesto en un pedestal terminara por traicionarlo. Entonces todo lo que le queda a Leon eres tú, dijo Marcela, y su comentario quedó resonando en mi mente. No, pensé. Todo lo que le quedaba a Leon era su ruina. Esa noche tomé una decisión. Al día siguiente presenté un informe completo sobre las actividades financieras de Leon ante las autoridades correspondientes, adjuntando las pruebas que Santiago había recopilado. Sabía que esto lo llevaría al límite, pero también sabía que era lo correcto. Días después, vi en las noticias que la empresa donde Leon trabajaba estaba siendo investigada por corrupción. No pasó mucho tiempo antes de que él se convirtiera en el principal sospechoso. Leon intentó llamarme, enviar mensajes, incluso aparecer en mi casa. Ignoré cada intento. Un día, mientras caminaba por el Parque México, recibí un mensaje de Santiago. Leon ha sido detenido. Te protegeré de cualquier repercusión, pero necesitaré que firmes algunos documentos adicionales. Miré mi teléfono y sentí una mezcla de emociones. Había llegado al final de su caída, pero aún faltaba un último giro por descubrir. La noticia de la detención de Leon se esparció como pólvora en los círculos sociales de Ciudad de México. Los periódicos y las redes sociales estaban llenos de titulares sensacionalistas. Ejecutivo acusado de desfalco millonario. León Villanueva y el escándalo que sacudió la alta sociedad. Ver su rostro en todas partes, con la misma expresión de derrota que había mostrado en nuestra última reunión, me produjo una extraña sensación de justicia. Mientras él enfrentaba su colapso, yo estaba ocupada preparándome para un evento especial. Marcela me había conseguido un lugar en la lista de invitados de una gala organizada por una de las familias más influyentes de la ciudad. Sabía que tanto León como Xenia alguna vez habían codiciado esa esfera social, y ahora tenía la oportunidad de presenciar cómo los círculos a los que se aferraban les daban la espalda. La gala se celebró en un hotel de lujo en Paseo de la Reforma. Entré con seguridad, vestida con un elegante vestido negro que Marcela insistió en que era un símbolo de poder. Mientras caminaba por el salón, los murmullos comenzaron. Algunos me reconocían como la exesposa de León, otros solo eran curiosos. Me detuve junto a la mesa de Marcela, quien me recibió con una sonrisa cómplice. «Prepárate, porque Xenia está aquí», susurró, señalando discretamente hacia el bar. Volteé a mirar y la vi. Xenia estaba allí, tratando de mezclarse, pero su semblante delataba inseguridad. Estaba sola, lo que era un cambio notable, y su postura reflejaba que no estaba acostumbrada a ser ignorada. Poco después, alguien anunció que la cena estaba por comenzar. Todos se dirigieron a sus mesas asignadas, y para mi sorpresa, me colocaron en la misma que Xenia. No pude evitar sonreír ante la ironía. Cuando me senté frente a ella, su rostro palideció. «¿Nora?», dijo con incredulidad claramente incómoda. «Xenia, qué sorpresa verte aquí», respondí con una sonrisa falsa. La cena comenzó con conversaciones superficiales, pero la tensión entre nosotras era palpable. Los demás en la mesa parecían notar el ambiente, aunque nadie dijo nada directamente. Finalmente, uno de los anfitriones se levantó para dar un discurso y anunciar una subasta benéfica. Mientras el anfitrión hablaba, recibí un mensaje en mi teléfono de Marcela. «Es hora del espectáculo. ¿Estás lista?». Respiré hondo y respondí con un simple «Adelante». Minutos después, la pantalla gigante del salón, que inicialmente mostraba imágenes promocionales de la fundación, cambió repentinamente. Apareció un video, capturas de pantalla de mensajes entre León y Xenia, las mismas que había expuesto en el restaurante, pero esta vez con más detalles. Luego, fotos de ellos en sus escapadas románticas. Finalmente, una imagen de Xenia usando la alianza de León, acompañada de un subtítulo sarcástico que decía: «Para quienes valoran tanto los votos matrimoniales». El salón estalló en murmullos y exclamaciones. Xenia se puso de pie, su rostro rojo de humillación. «¡Esto es un ataque personal!», gritó, tratando de mantener la compostura. Me incliné hacia ella, disfrutando el momento. «No te preocupes, Xenia. Solo estoy devolviendo el favor.
Los asistentes comenzaron a grabar con sus teléfonos mientras ella intentaba salir del salón. Antes de que pudiera escapar, otro video apareció. Era una entrevista reciente de uno de los ex empleados de Leon que lo acusaba de robar ideas y desviar fondos, confirmando su implicación en el desfalco que lo llevó a prisión. Y pensar que los admiraba, comentó alguien en la mesa detrás de nosotras. Cuando Xenia finalmente salió corriendo, me sentí en paz. No fue un acto de venganza por sí mismo, sino una manera de cerrar el círculo. Ella y Leon habían creado una red de mentiras, y ahora ambos estaban pagando el precio de su ambición y traición. Al final de la noche, mientras caminaba hacia la salida, me detuve para mirar la ciudad iluminada desde la terraza del hotel. Marcela se acercó con una copa de vino en la mano. Bueno, creo que eso fue legendario, dijo levantando su copa. Era necesario, respondí, chocando mi copa con la suya. Mientras regresaba a casa, sentí una mezcla de alivio y expectación. Aunque Leon estaba en prisión y Xenia había sido destruida públicamente, sabía que aún había cosas por resolver. La caída de ambos había sido solo el principio de mi nueva vida. Esa noche, mientras revisaba mi correo, vi un mensaje de Santiago. Nora, hay algo más que deberías saber sobre las cuentas de Leon. Llámame cuando puedas. La mañana después de recibir el mensaje de Santiago, me desperté temprano, sintiendo una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Sabía que si mi abogado me contactaba fuera de horario, debía ser algo importante. Llamé tan pronto como terminé mi café, y su tono al responder confirmó que no era cualquier noticia. Santiago, ¿qué pasa?, pregunté directamente. Nora, encontramos algo inesperado en las cuentas de Leon. No es solo un desfalco, hay transferencias hacia una cuenta en el extranjero. Y lo que es más interesante, hay registros que indican que parte de ese dinero fue a parar a Xenia. Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Xenia estaba involucrada en el desfalco? No lo sabemos con certeza aún, pero es probable. Hay movimientos sospechosos que sugieren que Leon usó su cuenta como intermediaria para ocultar fondos. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Esto iba más allá de una simple traición emocional. Ahora ambos estaban enredados en algo que podía arruinar sus vidas por completo. ¿Qué puedo hacer con esta información? Podemos entregarla a las autoridades. Si se confirma su implicación, Xenia también enfrentará consecuencias legales. Asentí, aunque sabía que no podía verme. Hazlo. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de descubrimientos y acciones legales. Las autoridades comenzaron a investigar las conexiones entre Leon y Xenia, y no pasó mucho tiempo antes de que surgieran evidencias contundentes. Fotos de reuniones privadas, correos electrónicos y registros bancarios demostraron que Xenia no solo sabía de las actividades ilegales de Leon, sino que también había ayudado a mover parte del dinero. Mientras tanto, Leon, desde la cárcel, intentó por todos los medios contactar a Xenia. Según me contó Marcela, quien seguía las noticias como si fuera una novela, ella no solo lo ignoró, sino que también comenzó a hablar con otros hombres en los círculos sociales a los que intentaba desesperadamente volver. Un día, mientras estaba en mi nueva oficina, recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Nora, por favor, necesito tu ayuda. Todo esto se está saliendo de control. No puedo confiar en nadie más. Leon. Lo leí varias veces antes de decidir qué hacer. Marcela, al enterarse, me miró incrédula. No puedes estar considerando responderle. No lo estoy. Solo quiero ver hasta dónde está dispuesto a llegar. Esa misma noche, respondí. Dime lo que quieres. Leon respondió en minutos. Me pidió que lo visitara en la prisión para hablar de algo importante. Dudé, pero mi curiosidad ganó. Cuando lo vi, estaba irreconocible. Su rostro había perdido el color, y la arrogancia que siempre lo había definido era ahora solo un recuerdo distante. Nora, gracias por venir, dijo con la voz quebrada. No estoy aquí para ayudarte, Leon. Solo quiero escuchar lo que tienes que decir. Leon asintió, tomando un respiro profundo antes de hablar. Xenia me traicionó. Ella tomó el resto del dinero y lo transfirió a otra cuenta antes de que me arrestaran. Ahora no sé dónde está ni cómo detenerla. Lo miré fijamente, tratando de descifrar si decía la verdad o solo estaba intentando manipularme. ¿Y qué esperas que haga yo? Sabes cómo pensar estratégicamente. Siempre has sido más inteligente que ella. Si alguien puede ayudarme a hundirla, eres tú. Solté una carcajada amarga. ¿Ayudarte a hundir a la mujer por la que destruiste nuestro matrimonio? Suena como una oferta maravillosa, Leon. Pero no, gracias. Me levanté, lista para irme, pero sus últimas palabras me detuvieron. Ella va a arruinarte también, Nora. Si tiene acceso a tus datos financieros, podría intentar involucrarte. Esa posibilidad no me había cruzado por la mente, y aunque no quería admitirlo,
Tenía razón en algo. Xenia era peligrosa. Salí de la prisión con una nueva misión, no para salvar a Leon, sino para asegurarme de que Xenia no tuviera la oportunidad de arrastrarme a su caída. Marcela y Santiago trabajaron conmigo día y noche para rastrear los movimientos de Xenia. Descubrimos que había usado parte del dinero robado para abrir un negocio en Monterrey y estaba construyendo una nueva vida bajo un nombre falso. Un mes después, las autoridades finalmente la localizaron y la detuvieron. La noticia de su arresto llenó los titulares. Cómplice de desfalco millonario atrapada tras meses de fuga. Cuando vi su rostro en las noticias, no sentí lástima. Solo una profunda satisfacción de que la justicia finalmente había alcanzado a ambos. Esa noche, mientras celebraba con Marcela y Santiago, recibí un mensaje de alguien que no esperaba. Era el abogado de Leon. Leon está dispuesto a cooperar completamente con las autoridades. Quiere saber si considerarías reunirte con él para cerrar este capítulo. Sabía que estaba tratando de buscar una salida, pero una parte de mí quería escuchar lo que tenía que decir. Había algo en su desesperación que me hacía pensar que no todo estaba dicho. Decidí aceptar la reunión con Leon, no por él, sino por mí misma. Sentía que necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida con una conversación final. Santiago me aconsejó ser cautelosa, pero también reconoció que era una oportunidad para atar los cabos sueltos. El encuentro fue en una sala de visitas de la prisión. La atmósfera era lúgubre, con paredes grises y un olor a humedad que impregnaba todo. Leon estaba sentado en una silla metálica, con las manos esposadas frente a él. Cuando me vio, intentó esbozar una sonrisa, pero su rostro lucía abatido. «Gracias por venir, Nora», dijo. Su voz era un susurro. Me senté frente a él sin responder, cruzando los brazos mientras esperaba que hablara. «Sé que no merezco tu tiempo, y probablemente ni siquiera este momento, pero necesito disculparme por todo». Reprimí una risa sarcástica, recordando cuántas veces me había prometido cambios en el pasado. «¿Qué quieres, Leon? No vine aquí para escuchar excusas vacías». «No es una excusa», insistió. «He tenido mucho tiempo para pensar, y entiendo ahora todo lo que hice mal. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que me arrepiento de haber destruido lo que teníamos». Lo miré fijamente, buscando señales de sinceridad en sus palabras. Había algo diferente en su tono, algo que me hizo pensar que, al menos esta vez, no estaba mintiendo. «¿Eso es todo?», pregunté con voz firme. Leon negó con la cabeza, tragando saliva antes de continuar. «Quiero ayudarte a cerrar esto. De verdad. He hablado con mis abogados, y estoy dispuesto a cooperar completamente con las autoridades para asegurarme de que Xenia y cualquiera más involucrado enfrenten las consecuencias». No pude evitar sentir una punzada de ironía. Leon, siempre tan orgulloso, ahora se ofrecía como un mártir para salvar su propia piel. «¿Y qué ganas tú con esto?», pregunté, arqueando una ceja. «Quizás menos tiempo aquí, pero no es solo por eso. Quiero asegurarme de que al menos tú no salgas perjudicada por mis errores». Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a empatía por él. No era suficiente para olvidar todo lo que había hecho, pero sí para reconocer que finalmente estaba enfrentando su realidad. Antes de irme, me detuve en la puerta y lo miré una última vez. «No es a mí a quien debes convencer, Leon, es a ti mismo». Al salir de la prisión, una brisa fría me golpeó el rostro, pero en lugar de sentirme incómoda, me sentí liberada. Era como si una enorme carga se hubiera levantado de mis hombros. Durante las semanas siguientes, Leon cumplió con su promesa de cooperar. Gracias a su declaración, las autoridades descubrieron a otros cómplices en la red de corrupción y lograron recuperar parte del dinero desviado. Xenia, por su parte, enfrentó cargos adicionales por fraude y lavado de dinero. Su rostro aparecía constantemente en las noticias, cada vez más deteriorado, pero no sentí compasión. Ella había elegido su camino y ahora enfrentaba las consecuencias. Mientras tanto, mi vida comenzó a florecer. La independencia financiera que había logrado me permitió invertir en un proyecto que siempre había soñado: abrir mi propia galería de arte en Polanco. Cada día me rodeaba de creatividad, belleza y personas que valoraban mi trabajo y mis ideas. Un día, mientras organizaba la inauguración de una nueva exposición, recibí una carta. Era de Leon. La abrí con curiosidad y leí sus palabras cuidadosamente escritas. «Nora, esta será mi última carta para ti. No espero que la leas ni que respondas, pero necesito escribirte esto. Quiero agradecerte por haber sido mejor persona de lo que yo nunca fui, por haberme amado cuando no lo merecía, y por enseñarme, incluso en nuestra separación, lo que significa la dignidad. Espero que encuentres toda la felicidad que nunca supe darte. Leon». Doblé la carta y la guardé en un cajón, sin saber muy bien qué hacer con ella. No sentí pena,
solo un extraño alivio. Había cerrado ese capítulo por completo. En la inauguración de la galería, me rodeé de amigos, nuevos colegas y una energía positiva que nunca antes había experimentado. Mientras brindábamos por el éxito, Marcela se inclinó hacia mí con una sonrisa maliciosa. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué? Que mientras tú estás aquí, prosperando, León y Xenia están exactamente donde merecen estar. Sonreí, levantando mi copa. Y yo finalmente estoy donde siempre quise estar. Esa noche entendí algo importante. No se trataba de venganza, sino de renacer. Y en ese momento, supe que el mejor capítulo de mi vida apenas estaba comenzando. Los años que siguieron a todo el caos fueron una mezcla de redención, justicia y nuevos comienzos. Cada uno de los personajes que alguna vez jugaron un papel en esta historia encontró su destino, uno marcado por las decisiones que tomaron. Después de su cooperación con las autoridades, León recibió una reducción de su condena, pero no lo suficiente para evitar pasar varios años en prisión. Durante ese tiempo, según me contaron algunas personas que lo visitaron, se dedicó a reflexionar sobre sus errores y a estudiar derecho. Un día, mucho después de su liberación, recibí un mensaje de él. Era breve, solo para decirme que ahora trabajaba asesorando a personas en casos de fraude financiero, ayudándoles a evitar caer en las trampas que alguna vez él mismo creó. Aunque nunca volví a verlo, supe que había logrado mantenerse lejos de problemas. Sin embargo, su vida personal nunca se recuperó. Los círculos sociales lo rechazaron por completo, y sus intentos de establecerse de nuevo en el mundo empresarial fueron infructuosos. Quizá era justo. León vivió el resto de sus días con una lección que nunca olvidaría. Las personas a las que destruyes en el camino hacia la cima son las que te arrastran de vuelta al suelo. Xenia, por otro lado, no tuvo tanta suerte. Fue condenada a varios años de prisión por fraude, lavado de dinero y complicidad en los desfalcos. Durante su tiempo en la cárcel, perdió toda conexión con el mundo exterior. La familia que alguna vez la apoyó se distanció, y los amigos que creía tener desaparecieron. Cuando finalmente salió de prisión, intentó reconstruir su vida, pero su reputación estaba completamente arruinada. Algunos rumores decían que había emigrado a otra ciudad, buscando un nuevo comienzo bajo otro nombre. Pero otros decían que trabajaba en un pequeño café, lejos de las luces y lujos a los que alguna vez aspiró. Mi amiga Marcela, fiel y leal como siempre, floreció junto conmigo. Usó su creatividad y conexiones para abrir una agencia de relaciones públicas especializada en apoyar a mujeres emprendedoras. Juntas organizamos varios eventos para la galería y otros proyectos, convirtiéndonos en un dúo dinámico que desafiaba las normas de nuestro entorno. Siempre me decía, ¿ves? Te lo dije, Nora. Todo este desastre tenía que pasar para que encontráramos nuestro verdadero camino. En cuanto a mí, mi vida tomó un rumbo completamente nuevo. La galería se convirtió en un espacio reconocido en Polanco, y poco a poco expandí mis proyectos. La independencia financiera que logré me permitió viajar, conocer a personas que compartían mi visión y, finalmente, encontrar algo que había perdido hacía mucho tiempo: mi paz. Conocí a alguien especial años después. Su nombre era Esteban, un arquitecto con un espíritu amable y un amor por la vida que me inspiraba cada día. Nuestra relación fue completamente diferente a lo que había vivido antes, basada en respeto mutuo, apoyo y honestidad. Nunca pensé en León o Xenia con odio. Más bien, los recordaba como lecciones dolorosas pero necesarias. Cada una de sus acciones me había empujado a ser más fuerte, a no aceptar menos de lo que merecía y a valorarme a mí misma. Un día, mientras caminaba por el Parque México con Esteban, pasamos frente a un grupo de personas que discutían sobre una exposición en mi galería. Escuché a una mujer decir, la dueña de esa galería tiene una historia fascinante. Dicen que superó cosas que nadie debería enfrentar. Sonreí, pero no me detuve. Mi pasado ya no definía mi presente, pero no podía negar que había moldeado quién era. Cuando regresamos a casa, abrí una botella de vino y brindé en silencio por todo lo que había sucedido. Por León, por Xenia, por Marcela y por mí. Cada uno de nosotros había llegado al lugar donde merecía estar, y yo estaba exactamente donde quería. Al final no se trataba de derrotarlos, se trataba de liberarme,